Hola, buenas a todos. Estoy grabando la clase que hicimos el otro día de la tutoría colectiva del tema 1 de sostenibilidad, porque como nos cambiaron de aula, lo tenía preparado en otra, entonces no pude hacer la emisión en directo. Entonces, lo que voy a hacer es ahora, voy a grabar la tutoría colectiva 1, que es la del tema 1, la sostenibilidad y sus retos, y también explicaré un poco las actividades que tenéis puestas en Aules, ¿vale? Los que vinieron a nivel presencial ya, bien, lo expliqué, pero para la gente que no ha venido, pues aquí voy a hacer una explicación breve del tema 1 y de las actividades que tenéis que hacer por Aules. He dejado de tiempo para las actividades hasta unos días después de las tutorías individuales, ¿vale? Porque así, si alguien tiene alguna duda, me la puede plantear. Para las tutorías individuales, acordaros que me tenéis que poner un correo. Yo os enviaré un enlace del Teams y nos reunimos vía conferencia o, en el caso de que queráis reuniros de forma presencial, también absolutamente ningún inconveniente. A partir de ahora, las tutorías colectivas van a ser online. Si alguien viene a clase, estaría bien que os llevaseis vuestro portátil, porque hay veces que sí que estamos en el aula de informática y hay veces que no, para poder ver la presentación aunque se va a proyectar. Se puede hacer tanto presencial como online desde casa. Desde casa podéis plantear dudas desde el chat o os activáis en micro y a partir de ahí pues hacéis las preguntas que consideréis. Bien, en este tema lo que vamos a tratar es el concepto de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Entonces, vamos a ir punto por punto siguiendo el orden que hay en el libro y también vamos a ir comentando algunos casos que en las diapositivas no aparecen, pero si tenéis el libro los podréis ver. ¿Vale? Bien. En el primer punto se explica qué es un ecosistema. Al final, esto del ecosistema nos lo explicaban antes, cuando éramos pequeños, en conocimiento del medio o en naturales, dependiendo de si sois ya de primaria o de la EGB. Bien, pues al final, un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de seres vivos. Y entre esos seres vivos hay unas sinergias y hay un equilibrio, porque cada ser vivo tiene una función. Por ejemplo, las plantas, una de las funciones de las plantas es renovar el CO2 y transformarlo en oxígeno, por ejemplo, y también producir un fruto. Ese fruto, pues van a haber animales que son herbívoros que lo van a tomar. Los animales carnívoros se van a alimentar a su vez de los animales herbívoros. Y una vez estos animales carnívoros se descomponen, todo ese carbono de descomposición termina en la tierra y al final todo eso hace que nazcan nuevas plantas. Y es un sistema que es circular. Dentro de un ecosistema hay unas entradas y unas salidas, porque todos los ecosistemas no son cerrados. Pueden haber entradas de temperatura, entradas de luz, de agua y a su vez también salidas. Entonces, cada especie desempeña una función. Si esa función se ve alterada, puede romperse el equilibrio y entonces ese ecosistema entrará en colapso. ¿Por qué es importante este concepto de ecosistema? Pues porque nosotros, los seres humanos, utilizamos materias primas de nuestro planeta a día de hoy a muchísima más velocidad de lo que luego se regeneran. Por ejemplo, en esta imagen tenemos pues una materia prima, que en este caso pues son los árboles. Estos árboles, si los talamos, los podemos utilizar para fabricar, por ejemplo, muebles. En el momento en el que fabricamos este mueble, pues dentro de la fábrica se van a producir unos residuos. Seguramente esa fábrica utilizará máquinas que vayan con luz o con combustibles fósiles. Por tanto, todos esos residuos que generamos, ¿dónde se van a ir? Se van a ir a el ecosistema. En el caso del CO2 se va a ir a la atmósfera y en el caso de residuos que se echen en la basura, pues todo esto al final termina en los vertederos
o con un poco de suerte acabará en un contenedor de reciclaje y se podrá reciclar, o todavía en el mejor de los casos se terminará reutilizando. ¿Qué ocurre? Si nosotros producimos muebles a una velocidad más rápida que árboles crecen, pues entonces tenemos un problema, porque al final se terminará nuestra fuente. Estaremos contaminando, en la atmósfera se acumularán gases carbónicos y eso todo pues, fomenta lo que se conoce como efecto invernadero. Entonces, siempre tendremos que tener a lograr un equilibrio dentro de la actividad empresarial. Y aquí es donde viene el concepto del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que busca satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Entonces, para lograr ese desarrollo sostenible tenemos que tener en cuenta 3 pilares. Uno de los pilares es la economía. Al final, todas las empresas, cuando funcionan, necesitan generar unos bienes y unos servicios, pero se tiene que tener en cuenta la ecología, es decir, no producir demasiado desequilibrio dentro del ecosistema. Y por otra parte, el tercer pilar sería la parte social, pues porque todas las personas debemos de poder vivir con dignidad y alcanzar un bienestar. Entonces, todo esto, cuando buscamos ese equilibrio entre economía, ecología y lo social, conseguimos el desarrollo sostenible. Si veis en la imagen, las tres están en conjunto. Entonces, a nivel económico y ecológico, pues bueno, tenemos que buscar una viabilidad. Puede ser que haya una empresa que actualmente pues esté contaminando mucho. Bueno, pues hay que transformar todos esos procesos para que sean más ecológicos, pero que no repercutan a nivel económico en esa empresa, que no tenga pérdidas. Por ejemplo, puede ser una empresa, como en el caso práctico de la página 9, que es una empresa de mensajería, donde si veis en ese caso se analizan los 3 pilares, a nivel económico, a nivel ecológico y a nivel social, se hace un análisis y se hace una propuesta de mejora. Si veis en la tabla del libro, que está en la página 9, a nivel medioambiental, bueno, pues esa empresa de mensajería utiliza furgonetas que van con combustible fósil. Por tanto, esas furgonetas cuando están en marcha producen CO2. Ese CO2 se va a la atmósfera y como estamos generando más CO2 que el que la atmósfera puede regenerar y las plantas también pueden regenerar y transformar en oxígeno, todo ese CO2 se queda en la capa atmosférica y lo que produce es un efecto invernadero. Es decir, los rayos del sol inciden sobre nuestro planeta, se genera una calor y ese calor, como hay CO2 en la atmósfera, le cuesta más salir. Por eso hay un aumento de las temperaturas en el planeta. Entonces, ¿qué propone? Bueno, pues propone reemplazar esas furgonetas pues, para que lleven un motor híbrido o un motor eléctrico o que utilicen biocombustible. Entonces mantienes la actividad económica, pero eso es más ecológico. Por tanto, se busca ese equilibrio. En cuanto a lo económico, en el caso del análisis, lo que dice es que su volumen de negocio ha crecido de forma estable en los últimos años. Las empresas de mensajería han crecido o bien en número de plantilla o han salido otras, porque la compra online pues está a la orden del día. También de eso hablaremos más adelante, pero tenemos que tener en cuenta la huella de carbono de los productos. No es lo mismo comprar en una tienda que tienes en tu barrio que pedir algo, por ejemplo, por internet, por Amazon, por AliExpress. Seguramente eso vendrá del extranjero y tiene una huella de carbono brutal por el barco que la ha transportado de un continente a otro, por el camión que lo ha llevado a un almacén,
por el transportista que ha cogido ese paquete y lo ha llevado a casa, ¿vale? Si hacemos uso del comercio local, pues esa huella de carbono se reduce. Y volviendo al análisis a nivel social de la empresa de mensajeros, lo que nos dice es que hay una desigualdad a nivel de salarios. Sus trabajadores, pues, cobran poco, es decir, son trabajos precarios, y además una cosa que pone es que por regla general hay un sesgo de género. Hay muchísimos más repartidores que repartidoras. Y bueno, pues lo que propone es reducir la desigualdad de los salarios y estudiar las causas del escaso empleo femenino en ese sector, que sería el de la mensajería. Vale, en cuanto a los retos del desarrollo sostenible, pues al final, bien, pues tiene que ser una combinación de lo que habíamos hecho antes. ¿Qué es lo que ha sucedido durante mitad del siglo XIX, siglo XX? Bueno, revolución industrial, han habido un montón de empresas. En la parte de digitalización veremos lo que es la economía lineal y la economía circular, porque está relacionado. Pero al final, pues bueno, hay una actividad económica. Esa actividad económica genera, pues, residuos, contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se van todos esos residuos? Al mar, a los suelos y a la atmósfera. Entonces, todo eso es lo que está generando un cambio climático. Sobre todo, el que más preocupa ahora es el efecto invernadero del que he hablado antes. Entonces, todas las actividades económicas, si no llevan un equilibrio, pues al final se genera una deforestación, una desertización, una pérdida de biodiversidad, el derretimiento de los hielos de los polos, sequía y escasez de agua y fenómenos meteorológicos extremos, como el que tuvimos hace casi un año con la Dana. Pues bueno, cada vez, de hecho hoy no hay clase porque hay alerta roja, entonces pues es debido al cambio climático, porque siempre ha habido gotas frías en la Comunidad Valenciana y lluvias torrenciales, pero ahora vienen pues con una virulencia muchísimo mayor. Vale. En cuanto a las consecuencias para las empresas a nivel del cambio climático, pues sí, obviamente. ¿Cuántas empresas se han visto perjudicadas con la Dana del año pasado? Todo el tejido industrial de Paiporta, de Catarrocha, toda esa zona, todas esas empresas, todas esas naves industriales quedaron arrasadas. Con lo cual a las empresas también les conviene ser más ecológicas y ser más respetuosas con el medio ambiente justo por esto, porque también les va a perjudicar a ellas. Entonces, bueno, por ejemplo, a nivel de la agricultura, mayor frecuencia de sequías. Si hay mayor frecuencia de sequías, a causa del calentamiento global, pues, bueno, el rendimiento de las cosechas es mucho menor. A nivel de infraestructuras inadecuadas, muchos edificios no están diseñados para, por ejemplo, las temperaturas elevadas. Entonces eso obliga a hacer un gasto adicional en climatización. Por ejemplo, ahora ya se están poniendo en muchísimas aulas de muchísimos institutos aire acondicionado, porque antes, durante los meses de septiembre y los meses de junio, se podía estar en esas aulas, pero a día de hoy no. Entonces eso también es un gasto para cualquier empresa. La disponibilidad y uso de energía, porque aunque se reduzca la demanda de energía por calefacción en invierno, va a aumentar en verano justo por lo que he dicho, porque hay un aumento de las temperaturas y vas a utilizar más aire acondicionado que calefacción. En cuanto a demasiado sol para el turismo, al final, pues bueno, el calor en verano puede ser excesivo para el turismo. Aquí, sobre todo en Valencia, hay un sector muy importante turístico. Este verano hemos pasado un verano de temperaturas muy elevadas, entonces puede ser que eso haga poco atractivo para la gente que viene aquí de turismo a venir. Entonces, prefiera otros destinos
como por ejemplo, pues irse a las zonas del norte o irse a países donde el clima es más frío, como por ejemplo los países escandinavos. Hay un encarecimiento de los seguros porque si hay más catástrofes, obviamente los seguros van a encarecer. Ha habido un montón de subidas de seguros, sobre todo a nivel agrícola y a nivel de zonas que son inundables. Si alguien quiere contratar un seguro, le va a resultar más caro porque evidentemente a nivel meteorológico pues el clima está cambiando. Y bueno, pues peores condiciones de trabajo. Al final, el aumento de la temperatura va a reducir la productividad. No es lo mismo estar trabajando a 25 grados, por ejemplo, en una obra, que a altas temperaturas. Seguramente, si hace mucho calor, pues esa obra tenga que pararse. Porque no puedes tener a los trabajadores a 40 grados bajo el sol. En la página número 11 hay un caso práctico sobre el cambio climático y las consecuencias económicas en el delta del Ebro que lo podéis ver. Al final, si sube el nivel del mar, pues todo eso afecta a todos los cultivos de arroz que hay en esa zona. Lo mismo pasaría exactamente igual que en la albufera de Valencia. Después de La Habana, pues la albufera de Valencia ha quedado como ha quedado. Bien, acciones y alianzas para la sostenibilidad. Vale. Tipos de procesos. Hay dos tipos de procesos para desatar el cambio climático, que son la descarbonización y la desmaterialización. La descarbonización, al final, lo que pretende es reducir que la fuente de energía no venga de combustibles fósiles, porque así no utilizas CO2. Entonces, de esa forma, compensas las emisiones y, por tanto, habrá menos efecto invernadero. A nivel de la desmaterialización, pues reducir la necesidad de materiales en el diseño de los productos. Por ejemplo, si para producir un producto encuentras la forma de producirlo exactamente igual con la mitad de material, pues mejor. Y hasta incluso la reutilización. ¿Vale? Entonces, también puedes utilizar procesos de fabricación que utilicen menos energía y menos materiales, de esa forma. O recuperar materiales, como por ejemplo, has utilizado un montón de papel, bueno, pues recicla ese papel y vuelve a producir papel a partir de papel que ya has utilizado, no tales un árbol, ¿vale? Serían pues algunos ejemplos. Más cosas. Vale. Para encaminar a la humanidad al desarrollo sostenible, se han realizado alianzas y acuerdos internacionales, como por ejemplo los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, que seguro que os suena la Agenda 2030, que son como 17 metas. Y que ahora pues esto se ha puesto muy... Bueno, todas las empresas, los gobiernos están insistiendo muchísimo en este tema. En la página número 13 tenéis un caso práctico que también podéis ver sobre un centro comercial, sobre qué acciones pues, podría implementar para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues en principio esto sería un poco un resumen del tema. ¿Cuáles son los conceptos importantes que tenemos que tener claro? Uno, volvemos un poco atrás. Lo que es un ecosistema que tiene que estar en equilibrio, las consecuencias que tiene romper ese equilibrio porque puede colapsar, la definición de desarrollo sostenible, los principales pilares básicos, ecología, economía y la parte social, los retos del desarrollo sostenible
Las consecuencias que pueden tener las empresas en el caso de que no nos tomemos en serio el cambio climático y todos los cambios productivos que tienen que hacer, porque al final todo esto pues también les afecta. Y pues las diferentes acciones y alianzas que a nivel internacional pues se están promoviendo. En nuestro caso, sobre todo desde la Unión Europea. La descarbonización, es decir, eliminar fuentes de energía de combustibles fósiles, y la desmaterialización, intentar reciclar e intentar reutilizar lo máximo posible. Eso sería lo más importante. Y bueno, simplemente los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que sepáis que existe. Seguramente pues no vamos a llegar al 2030 a cumplirla porque vamos con muchísimo retraso y eso sería un poco lo básico. Entonces, ahora voy a compartiros las actividades que hay que hacer. No sé por qué aquí no las puse en el PowerPoint. Sí que las puse. Vale. Tenemos que hacer diferentes actividades que están colgadas en aules. Esta actividad, bueno, todas las actividades se cierran el día 12 de octubre a las 12 de la noche, bueno, a las 23:59. Entonces, las actividades que se proponen están en modo cuestionario. ¿Eso qué significa? No hay que subir ningún archivo. Directamente en el momento cuando entréis esas actividades, veréis que abajo podéis escribir en cada pregunta que se os hace. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Solo hay un intento. Podéis entrar y salir de la actividad las veces que queráis, pero tenéis que tener en cuenta que cuando lleguéis a la última pregunta y le pongáis, no sé cómo sale, terminar intento, enviar intento, si le dais, ya no hay vuelta atrás, lo habéis entregado. Veréis que en la parte derecha os pone la cantidad de preguntas que hay. En el momento en el que una pregunta se guarda, el cuadradito del número se pone de color gris. Para guardar una pregunta tenéis que pasar a la siguiente, aunque no hayáis terminado, porque luego podéis volver atrás. En ese mismo momento se queda guardado en aules. Si no hacéis eso y salís de la actividad, no se os va a quedar nada guardado. Hay gente que prefiere, entra a la actividad, se copia todas las preguntas, lo hace en un Word y luego lo copia y lo pega y luego lo envía. Las actividades, hay unas pequeñas variaciones, pero son las que tenéis en el libro. Por ejemplo, la de Alimerca la tenéis en las páginas 20 y 21 del libro. Tenéis que leeros pues todo el texto que os pone aquí del libro y tenéis que hacer las cuestiones que os van planteando. En el caso de los hechos del cambio climático, hay que ver un documental y luego hay que rellenar una tabla. La tabla no se tiene que rellenar justo al lado. Abajo podéis poner texto. Simplemente copiáis y pegáis la tabla y la adjuntáis ahí. Y ya está. No tiene más. Hay una tercera actividad que directamente son las actividades que se plantean en las páginas 16 y 17 del libro. Son las mismas. Lo único es que el texto también del enunciado os aparece en el cuestionario. Y otra cosa que no he comentado antes, si no podéis acceder con el enlace que he puesto en Aules, para acceder al vídeo del documental, tenéis aquí un código QR, que no sé si ve bien, que podéis escanear, ¿vale? Y hay una tercera actividad sobre, que no la he puesto aquí en el PowerPoint, pero sí que está, que lo que pasa es que no aparecían las preguntas, ahora ya os aparecen las preguntas, que es mejorando la huella ecológica de una farmacia, donde os pide hacer unos cálculos con una calculadora que hay que tiene el ministerio, bueno, una serie de ejercicios. Probablemente lo que más os cueste sea este, porque igual con lo de la calculadora no os aclaráis mucho. Si no os aclaráis mucho, en las tutorías individuales podemos ver cómo se utiliza, aunque yo creo que es bastante intuitivo. Y en principio,
pues ya estaría todo. Vale. A nivel de sostenibilidad, compartimos horario con digitalización. Entonces, tenemos muy poquitas tutorías colectivas para ver estas cosas. Porque una semana es sostenibilidad, a la siguiente es digitalización y luego las otras dos, lo mismo, pero en vez de colectivas, individuales. Y como se tienen que repetir, pues nos da bastante poco margen. Entonces, depende de cómo vayamos, igual por lo que opto es, igual que estoy haciendo ahora, grabo una videoclase, la cuelgo en Aules y dejamos únicamente las tutorías colectivas para una actividad que podamos hacer entre todos y las tutorías individuales para dudas. Seguramente vamos a ver cómo va el curso y si vemos que da tiempo, dejamos la organización conforme está ahora. Si vemos que no da tiempo, al final terminarán habiendo videoclases y en las tutorías colectivas e individuales, pues haremos otras cosas. ¿Vale? En principio yo creo que ya estaría todo. Tenéis un resumen un poco del tema 1. Entonces hay que ir estudiando. Bueno, no lo he explicado ahora, pero el primer día expliqué la guía docente. Lo único que tenéis que saber es que todas las actividades que hacéis en Aules son un 70% de la nota. El examen es lo único presencial que hay de la materia, es un 30% de la nota. Y tenéis que sacar un 5 en los dos. El otro día nos reunimos para ver el porcentaje de cada materia que se destina a las prácticas. Porque sabéis que de todos los módulos se saca como unas horas, si el módulo, por ejemplo, es de 100 horas, igual dices, pues no, pues de este módulo 90 son teóricas y 10 son para hacer las prácticas en las empresas. Lo acordamos el otro día y si no me equivoco, creo que tanto en digitalización como en sostenibilidad son como unas 15 horas. No obstante, eso lo sabréis porque o bien os enviaré una notificación o lo colgaré en Aules y lo tendréis. Vale, pues en principio ya estaría todo. Y nada, si tenéis alguna duda, o por el web Familia Itaca o por correo electrónico, me podéis escribir. ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos. Hasta luego, adiós.